nuevas investigaciones, se indaga mucho sobre la conducta humana, el comportamiento del hombre, cómo el hombre funciona en sociedad, cómo es nuestra constitución fisiológica. Y algo que desde los años 70 ha cobrado muchísimo auge es el estudio de la conducta no verbal, lo que muchos autores denominan comunicación paralingüística o extraverbal. Tiene que ver con lo gestual, y a toda la comunicación no verbal la administra el inconsciente. De hecho, se ha creado una ciencia que investiga la comunicación no verbal. Esta ciencia se llama cinesis o kinesis, y un prolífico autor e investigador científico de gran talla fue el doctor Paul Ekman, quien en San Francisco, California, empezó a estudiar la conducta del hombre. Y bueno, él llegó a conclusiones muy importantes, ¿no? Es mucho lo que comunicamos a través del lenguaje no verbal. De hecho, se considera que comunicamos más a través de la conducta no verbal que de la conducta verbalmente propia. Fíjense qué importante, ¿no? Por ejemplo, las inflexiones de la voz, la gestualidad a través de la expresión facial, el poder que tiene la mirada. Anatómica y embriológicamente hablando, el ojo o los ojos son prolongación directa del cerebro. De manera tal que esto explica muchas cosas, ¿no? La conducta ocular, la pupila. Las miradas dicen mucho más que las palabras. Bueno, no soy tan grande, pero me gusta la música antigua, me gusta la música clásica, me gusta toda la música en general, así que disfruto mucho de poder escuchar. Le mandé un audio a Erika y sonaba una cumbia de fondo, porque era un poco autosugestionarme para predisponerme favorablemente para este encuentro. Y bueno, recuerdo una letra de Camilo VI, recientemente nos ha abandonado en su presencia física, por su fallecimiento, pero él dice en una letra: tan solo una mirada nos basta para comunicarnos lo que tenemos que decirnos. Tan solo una mirada. La conducta ocular lo dice todo. Una mirada puede transmitir nuestro estado de ánimo, puede transmitir si estamos alegres, por el contrario, si estamos deprimidos, si estamos tristes, si estamos nostálgicos, ¿sí? Hay miradas, por ejemplo, y cuando podíamos ir y disfrutar de un encuentro en el cine, una producción cinematográfica, y veíamos esa mirada embelesada que tenían los protagonistas, ¿no? No sé, me imagino hablar de Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿no? Esa mirada en la que las pupilas se tornan como líquidas, ¿no? Y es la mirada que precede al beso, y quedamos todos embelesados frente a la pantalla grande, ¿no? Fíjense ustedes el poder que tiene una mirada, cómo ahora nuestro cerebro, nuestras neuronas producen esa sensación de espejo, ¿no? En la cual ahora hasta tenemos sensaciones interiores. Es el poder que tiene una mirada. Por eso el buen expositor contemporáneo debe comprender que la mirada cumple un papel fundamental en el contacto con su público, en una entrevista de trabajo, en todas las interacciones diarias debemos tener plena conciencia del poder que tiene nuestra mirada. Ni que hablar de la expresión facial, la sonrisa, por ejemplo, la sonrisa de Duchenne, esa sonrisa que es verdaderamente espontánea, que nace de adentro y que no la podemos disimular. Hay sonrisas que comunican muchísimo, y una sonrisa es la puerta de entrada para una conversación, para un diálogo, para una relación duradera. Y otro ejemplo que se me ocurre es cuando hemos estado en la sala de espera de un consultorio, por ejemplo, ¿no? No es nada agradable estar ahí porque, bueno, vamos por una dolencia o acompañar a alguien que la sufre.
Y estamos en ese lugar esperando, y todos con rostro un poco alicaído, cara de circunstancias. Pero ahora a este lugar ingresa una mamá con su bebé en un cochecito. Y ahora saca a su bebé y este bebé es puras sonrisas. Y nos mira y nos sonríe. ¿Alguien puede resistirse a la franca sonrisa de un bebé? En cuestión de minutos, él ha logrado la sincronía interaccional que tanto necesita un orador. Él ha logrado que todos estemos en modo sonrisa. Bueno, ni que hablar de lo contagiosa que es la risa. Es algo también, es inconsciente. Yo no digo, bueno, me empiezo a reír y arranco. No, pero cuando algo me ha tentado, cuando algo me produce alegría y algo me produce risa, y hay gente que tal vez me mira y sonríe, y otro que es cómplice también empieza a reír. La sonrisa o la risa genera más risas y se produce en las neuronas un efecto espejo que hace que ahora todos estemos con una sonrisa y ahora liberemos sustancias químicas a nivel cerebral y que tengamos esta sensación tan maravillosa, tan contagiosa. Bueno, Paul Ekman ha sido pionero en el estudio del lenguaje no verbal. Cada vez que sale este tema yo le rindo un homenaje silencioso, humano, que nos ha permitido entender cuánto comunicamos a través del lenguaje no verbal. Y bueno, es un placer para mí compartir este espacio. Lo estoy haciendo con profesionales muy buenos. Estoy muy feliz de la compañía de Dino y hoy también de Erika Friedman, que es una persona que conocí hace largos años y durante un gran paréntesis no pudimos vernos por razones de la vida. De hecho, nos conocimos de niños y bueno, yo estudiaba teatro y vivía a la vuelta de mi casa. Y yo la veía pasar, ella pasaba toda una lady. Y bueno, ya de adulto, yo adulto mayor, ella sigue acumulando juventud. Tuvimos la ocasión de coincidir en esta disciplina que es la oratoria. Ella brinda cursos de oratoria, ella brinda además coaching ontológico, trabaja muchísimo con inteligencia emocional, biodecodificación, y bueno, para mí es un placer que haya accedido a acompañarnos hoy. Así que, Erika, gracias por estar, bienvenida. Este es un grupo maravilloso de grandes personas, así que a conversar. Bueno, muchísimas gracias y el placer es mío de poder acompañarte. Y te escuchaba muy atenta esa forma que tenés de introducirnos a las clases con tanto conocimiento y con una manera muy especial que tenés de compartir con las personas y que realmente me agrada muchísimo. Bueno, y gracias por darme este espacio y gracias a los que están ahí. Me encantaría que esto fuera una clase que la construyéramos entre todos, que me puedan hacer preguntas, que no queden con dudas, que David, vos también, o Dino, que tenemos conocimientos también en neurociencias, podamos ir haciendo introducciones a la misma, porque tiene mucho que ver con esto. El lenguaje no verbal, todo lo que comunicamos con el cuerpo, también conocido como lenguaje no corporal. Yo he preparado en los últimos tiempos a muchos jueces con esto de que se instaló el juicio oral, sobre todo aquí en la ciudad de Mendoza, y me sorprendía de que tuvieran tan poco conocimiento en el manejo de poder interpretar los gestos de las personas, o que el que tuviera un poquitito de conocimiento se hubiera quedado con conocimiento muy antiguo, que gracias a las neurociencias hoy se ha actualizado y pudimos corregir algunos conocimientos y gracias también a la tecnología, a las imágenes, a los escáneres cerebrales que nos permiten ver cuál es el comportamiento del cerebro ante un estímulo que viene desde afuera y a través de los sentidos se introduce dentro de nuestro organismo, que es quien se va a encargar de interpretarlo.
la mente hace toda esta compaginación de sucesos que acontecen en el exterior, le da un significado. Y atención a esto, el significado es personal en cada ser humano. Depende de todo lo que nosotros tengamos en nuestro conocimiento, las experiencias que hayamos vivido, las emociones que han transcurrido en esas experiencias, la educación que hemos recibido, por las situaciones que hemos tenido que pasar. Entonces, cada ser humano le da una interpretación a eso que acontece. Cuando sucede algo, ese hecho es neutral, pero cada una de las personas que estén presentes van a hacer una interpretación que va a tener que ver con su propio mundo emocional. Y las emociones también tienen mucho que ver en lo que es el lenguaje no verbal. De hecho, siempre que aprendemos esto, comenzamos por el mundo de las emociones, que es un lenguaje universal, ya que viene en nuestro paquete biológico. No las vamos aprendiendo con el tiempo, sino que ya nacemos con la capacidad de poder interpretar las emociones que se dan en la persona que podemos tener enfrente. Aquí es donde se activan las neuronas espejos, que recién hiciste referencia, David. Las neuronas espejos nos permiten comprender lo que le está sucediendo a la otra persona y se va a activar en nosotros, como sucede con la sonrisa, que es un excelente ejemplo, lo que le sucede a la otra persona y nos da la capacidad de la empatía. Entonces las emociones tienen un lenguaje no verbal, un lenguaje universal que no tuvimos que salir a aprender, pero que podemos reconocer en la otra persona cuando se está dando, sin que nadie nos enseñe cómo son. Entonces cuando comenzamos con el aprendizaje del lenguaje no verbal, comenzamos con el lenguaje de las emociones. Pero la importancia de esto que yo venía conversando, del agregado de las neurociencias, que nos permitieron corregir un montón de interpretaciones, y esto lo traigo por las dudas de ustedes tengan acceso a vieja bibliografía que las neurociencias han encargado de ir corrigiendo algunos gestos que antes se sugerían que hiciéramos en oratoria y que ahora están comprobados que en realidad nos juegan en contra, que dan un mensaje contradictorio. Uno de ellos era cómo colocábamos las manos al momento de hablar al público, cuando estamos sobre un escenario, sobre una tarima. Y ustedes habrán visto, inclusive hasta en las películas, cuando se representa, que una persona que está en su rol de orador va caminando de una punta a la otra con las manos en la espalda, atrás, como que le da un corte de importancia. Y hoy, gracias a las neurociencias y a las imágenes que nos muestra el cerebro, cómo se comporta ante determinados estímulos, sabemos que no hay que ocultar las manos en la oratoria. Cuando ustedes estén dando un discurso, no hay que colocar los brazos hacia atrás, porque el comportamiento del cerebro nos está mostrando que a nivel inconsciente nos comunicamos, hay información de inconsciente a inconsciente, y al esconder las manos causa que la persona que nos está observando tenga dudas acerca de lo que estamos diciendo o de la certeza de las palabras que estamos utilizando. Entonces, un punto fundamental en el lenguaje no verbal es entender que comunicamos con la mirada, como nos decía recién David. El rostro es el primer comunicador. Solo el 7% de la comunicación es a través de las palabras. Y miren que usamos palabras, sobre todo las mujeres, ¿no? Capaz que coinciden conmigo Karina, Paola, Jessica, Glency. Las mujeres utilizamos más palabras que los hombres, ya está comprobado. Y usamos millones de palabras. Y sin embargo, tan solo esto representa el 7% de la comunicación. Poquito, ¿no? Un 7%. El 93% restante tiene que ver con la entonación, cómo utilizamos el volumen, la intensidad de la voz y el lenguaje no verbal. Todo lo que comunicamos con el cuerpo. Y todo nuestro inconsciente se va a revelar a través del cuerpo. Todos esos pensamientos que no expresamos con palabras
los evidenciamos a través del rostro, del movimiento de las manos, y tal vez hemos aprendido mucho a comunicarnos o sabemos de movimientos corporales a través de las manos, de la mirada, pero sabemos muy poco de los pies. Y los pies también revelan muchísima información. Por eso se aconseja que tengamos siempre escritorios de vidrios para poder ver a nuestro interlocutor en una negociación, de acuerdo a la actividad que estamos llevando, qué comportamiento tienen los pies, porque esto nos evidencia un montón de conocimiento. Entonces vamos a ir por parte, pero les voy a ir contando. Si me llego a olvidar de alguna de estas cosas, me lo recuerdan. Pero quería contarles un poquito del avance de la tecnología con el comportamiento del cerebro y la información que nos va demostrando. Como cuando analizamos el cerebro con escáneres cerebrales, se ven partes que se iluminan en el cerebro, que significa qué partes se activan en el momento ante determinado estímulo. A ver, Javier pregunta, ¿qué expresiones, gestos? Ay, espera que se me escapó, voy al chat. Y no tengo el último que pusiste, Javier. Sí, ahí está, fuerza córdoba. ¿Qué expresiones, gestos, miradas, movimientos de manos son los que atraen y captan a la audiencia? Ahora te voy a contar todo. Ahora te voy a contar. Primero era esto, entender que el cerebro se ilumina cuando podemos detectar que hay actividad cerebral en esa parte específica del cerebro. Por eso hay determinados movimientos que van a activar esa parte cerebral. Y cuando estamos hablando, yo me especializo mucho en comunicación persuasiva, porque trabajo con políticos también, trabajo con vendedores, entonces la oratoria toma muchos caminos, y uno es esa, la oratoria y la comunicación persuasiva para impactar con el diálogo, muchas veces con lo que es el mensaje subliminal. Entonces, tenemos determinados movimientos que son para grabar la frase que acabamos de decir en la mente inconsciente de la otra persona. Y esto lo podemos saber gracias a los escáneres cerebrales, las imágenes que nos muestran qué parte del cerebro se está estimulando ante determinada frase o determinada palabra, o ante la combinación de determinada frase con determinado movimiento de la mano. Justamente el que estoy haciendo ahora con la mano izquierda. Cuando yo digo una frase y al mismo tiempo muevo mi mano izquierda, en cualquier movimiento, esa frase queda grabada en el inconsciente de la persona. Por lo tanto, por ahí algunos políticos, ustedes podrán verlo, que hacen este movimiento ante determinada frase. Entonces, cuando yo ya tengo este conocimiento, me cuido de que no me ingrese información que yo no quiero. Lo mismo cuando estén en un ambiente, por ejemplo, se suele dar cuando hacemos o vamos a lugares donde se practica meditación, yoga, relajación, aunque cuando el profesional es cuidado y nos está cuidando a nosotros no hay ningún problema. El problema es cuando no sabe lo que está haciendo, porque no se lo han enseñado, pero cuando permanecemos más de 40 minutos ante los estímulos, por ejemplo, de un tamborilero, una música repetitiva, suave, que no admite cambios, toda la información que nos den con palabras también va a acceder a nuestro inconsciente en forma de órdenes. Y nos están dando órdenes subrepticias. Es lo que ha hecho la publicidad durante tantos años, meternos información para que tengamos una conducta de compra. Entonces, ante lugares donde ustedes escuchen que el ritmo de la música es constante y no tiene cambios, cuando permanecemos demasiado tiempo, todo lo que se diga después va a impactar en nuestro cerebro en forma de órdenes. Esto es para que nos cuidemos nosotros, a partir de obtener este conocimiento, de salir de esos ambientes, de hacer modificaciones. Cuando modifico mi postura corporal, se va a ver modificada mi emocionalidad o la forma que tengo de pensar. Esto lo pueden practicar en cualquier momento. Cambien de postura corporal cuando están ante una reunión, cuando están en una discusión, cuando tengan una conversación, porque la oratoria no solamente es pararme sobre un escenario y hablar a un público.
esto también nos sirve para cuando tenemos reuniones laborales, cuando ustedes vean que el ambiente se está poniendo un poco urticante porque no estamos de acuerdo en algunas ideas y hay personas que están discutiendo, ustedes cambian la postura corporal. Pueden pararse, como que se están acomodando la ropa, y se vuelven a sentar y cambian la postura corporal. Si yo llevo la cola lo más atrás posible hacia el respaldo de la silla, mi columna vertebral se va a erguir naturalmente, lo cual también es cómodo, pero al mismo tiempo va a cambiar la emocionalidad, porque las emociones son contagiosas. Entonces, si en un ambiente se está poniendo difícil la situación, puede ser en el seno de la familia, cuando empiezan a discutir, cuando estamos en la mesa, cuando estamos en la casa de invitados de otros familiares que no podemos intervenir, para que no se nos contagien las emociones de nuestro interlocutor, tienen que cambiar la postura corporal. Entonces, tal vez estoy sentada con las piernas cruzadas hacia la izquierda, puedo cambiarme y descruzarme de piernas y cruzarme en el sentido contrario, puedo tirarme más hacia adelante, un poco más hacia atrás, y esto pónganlo a prueba. No se queden con que yo se los conté hoy en una clase. Pónganlo a prueba hoy mismo si pueden, cuando compartan la mesa con la familia, si es que la comparten con alguien, cuando están con amigos, vayan cambiando la postura corporal y vean cómo cambia la emocionalidad. Y cambiar la forma de expresarnos, porque las emociones y la forma de expresarnos están directamente y proporcionalmente relacionadas. Entonces, si yo siento que me estoy poniendo nervioso, si yo siento que se me está haciendo un nudo en la garganta, porque la situación me están planteando un tema difícil, algo que emocionalmente me está afectando, puedo cambiar la postura corporal y van a ver cómo empezamos a relajar y cambiamos las emociones que estamos sintiendo. Al mismo tiempo que evitamos que se nos contagie las emociones de nuestro interlocutor. Así que esto es fácil, es sencillo, lo pueden poner en la práctica hoy mismo. ¿Para qué? Para que recuerden este conocimiento. Porque si solamente nos llevamos lo que hemos hablado compartido en una clase, al poco tiempo se nos va a olvidar. Pero todo lo que llevemos a la acción se graba y ese conocimiento perdura en el tiempo. Así que pónganlo en práctica lo más rápido posible. Entonces, Javier, uno de los movimientos gestuales, cuando yo estoy diciendo algo que quiero ser recordado, voy a utilizar la mano izquierda para ponerle énfasis. Voy a hacer cualquier gesto, como puede ser, bueno, y lo voy a recordar, estoy haciendo un circulito con mis dedos. Cualquier excusa que acompañe. El gesto siempre tiene que acompañar a las palabras, porque si no el cerebro del interlocutor, que ya tiene asociaciones hechas, va a sentir una incoherencia. Y ustedes podrán ver ahora que muchos están hablando y hay muchos youtubers y muchas personas, tengo especial observación en esto, que muchas personas, es como que alguien les dijo, tenés que mover las manos porque las manos comunican. Entonces se van a dar cuenta, presten atención, llévenselo como tarea. ¿Cuántas personas han visto que están moviendo las manos y vos te das cuenta que no tiene coherencia? Que las manos y el gesto no van con el discurso. Y esto es porque estás pensando en mover las manos. Y cuando vos estás en situación de comunicador, cuando estás en plena oratoria, vos solamente te tenés que concentrar en lo que querés comunicar y las manos te van a acompañar solas. No tenés que pensar en las manos. Yo que soy una persona que gesticula mucho, yo no tengo que estar pensando en cómo quiero comunicar. Por ahí estoy pensando en que gesticulo mucho y que tendría que hacerlo menor, pero no puedo, no voy en contra de eso. Porque cuando me concentro en no gesticular tanto, me desconcentro del mensaje que estoy emitiendo. Entonces, cuando uno ya sabe lo que quiere comunicar, las manos se mueven solas. Entonces, una forma de comunicar que acompaña al lenguaje no verbal es el de las manos. Luego del rostro,
Luego de la mirada, que son la prioridad y lo que más comunican, lo que sigue son las manos. Pero las manos toman vida propia. Y algo para tener en cuenta es observar a tu interlocutor y cuando nos está hablando, las palmas de las manos están hacia arriba, que equivale a decir que te estoy hablando desde el corazón. Una persona que habla con las palmas hacia arriba, a veces no están, no es que las palmas son así, pero es este movimiento y no este, esto es palmas para abajo. Las palmas para arriba significa que esa persona me está diciendo la verdad. Así que tomen nota de eso. Cuando una persona ya pone las palmas de la mano para abajo, me está imponiendo o lo que me está diciendo no es verdad. No significa que me esté mintiendo porque para la mentira se tienen que dar más de 3 componentes. Y esto es lo que quiero que corrijan. Y cuando les hablaba de que si tenían contacto con vieja bibliografía, por ahí decía que una persona, podríamos detectarla cuando estaba mintiendo, porque se tapaba la boca, se rascaba la nariz, o con la mirada, los ojos iban hacia la derecha y hacia arriba. No sé ustedes cómo me están mirando, si me están mirando en efecto espejo, pero piensen en su derecha, lleven los ojos hacia arriba a la derecha, y ahí están conectando con el cerebro, que es el cerebro creativo. El cerebro racional es el izquierdo, el derecho es el de la creatividad. Cuando yo tengo que inventar algo, llevo mis ojos arriba a la derecha. Entonces muchos creían que cuando una persona llevaba los ojos arriba en el momento de hablar, hacia la derecha, es porque me estaba inventando una respuesta. Pero con las neurociencias, hoy sabemos que no necesariamente una persona va a llevar sus ojos arriba a la derecha para mentirme, sino que muchas veces yo estoy buscando la mejor manera de explicarte algo para que me entiendas. Entonces también recurro a mi creatividad. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar para que sea fácil de entender? Sobre todo cuando hablamos de neurociencias. Los que enseñamos neurociencias o hablamos sobre neurociencias, siempre estamos tratando de traducir el lenguaje a lo más comprensible posible. Entonces vamos a estar constantemente buscando recursos que nos permitan darles ejemplos y no estar hablando de neurotransmisores, neuropéptidos, que son palabras que son parte, pero no por eso ustedes tengan que aprenderlo. Si ustedes lo que quieren es el resultado. Entonces, eso lo van a descartar si lo habían aprendido de esa manera. Una persona que lleva la vista arriba a la derecha está conectando con su creatividad. Esto nos permite que cuando estamos trabados y no encontramos solución a un problema, o queremos escribir un libro y nos trabamos, o no puedo continuar con un trabajo, voy a llevar intencionalmente los ojos arriba a la derecha para conectar con el cerebro creativo, que es el cerebro también emocional. Entonces, de esa manera es más fácil que conecte con nuevas ideas. Una pausa, conectar con el hemisferio derecho. Ahora, cuando una persona lleva los ojos arriba a la izquierda, busquen su izquierda, todos ustedes, lleven los ojos arriba a la izquierda, están buscando información guardada. Por lo tanto, están buscando información de hechos que ya vivieron. Están buscando recuerdos. Entonces, cuando yo esté hablando con una persona, y esto es parte del lenguaje no verbal, después que le hago una pregunta, no es en cualquier momento. Después que le hago una pregunta, es inevitable que las personas llevemos nuestra mirada hacia la izquierda o hacia la derecha para poder responder. Si estuviéramos en este momento frente a frente, tal vez yo les haría un ejercicio, pero que ahora como no puedo, como estamos muchas veces espejados, no puedo saber cuál es la izquierda y la derecha de cada uno.
Porque si no yo les haría preguntas que no sean fáciles de responder. Si yo te pregunto, ¿cuántos años tenés? Capaz que me contestás muy rápido y no hay movimiento ocular. Pero si te pregunto, ¿cuánto es 33 por 2,14? Y vos querés darme una respuesta, intentás responderla, tus ojos sí o sí se van a mover para ir y hacer el cálculo. También pueden empezar a practicarlo hoy. Háganle una pregunta a alguien que tengan en casa cuando terminen la clase, un cálculo fácil, aunque no nos interesa si nos da la respuesta correcta. Simplemente es para que observen cómo los ojos inevitablemente tienen que ir a buscar una respuesta al hemisferio izquierdo o derecho. Si me tiene que inventar algo, va a ir al derecho. Si tiene que ir a buscar algo recordado, van al izquierdo. Entonces, posibles preguntas que podemos hacer es, ¿te acordás cómo fue tu primer beso? ¿Te acordás a quién le diste tu primer beso? Ojo, a las parejas no le hagan esa pregunta, no hagan trampa, porque ahí se va a evidenciar si están mintiendo, si le quieren decir la verdad, pero preguntas que hagan que tengas que buscar respuesta. ¿Tuviste fiesta de 15? ¿Te acordás cómo entraste a la fiesta de 15? ¿Te acordás cómo era tu maestra de primer grado? Entonces miren la persona cuando tiene que responder cómo lleva la mirada hacia la izquierda o hacia la derecha. Jorge, ¿me estás consultando algo? No. Bueno. Preguntas hasta ahora, ¿qué dudas tienen? Hermoso, hermosos los contenidos, realmente para pensar, ¿no? Y mucho, así que genial, genial. Bueno, chicos, chicas. Está bien. Sí, disculpa, pero me reinteresa el tema. O sea que si la persona mira o hacia la izquierda o hacia la derecha, no significa que esté mintiendo. No está, porque No, yo pensaba que la persona mentía, ¿no? Como... Antes se pensaba que cuando miraban a la derecha arriba de darme una respuesta me estaba mintiendo. Ahora se sabe que se necesitan más de 3 movimientos distintos, combinados, como para creer y suponer que es una mentira. Pero en realidad, ni el detector de mentira es 100% seguro para demostrar que una persona no nos esté diciendo la verdad. Entonces tiene que haber más de 3 indicadores. Uno puede ser mirar arriba a la derecha, el otro es cuando estoy pronunciando una mentira, después de que la pronuncio, voy a intentar taparme la boca y tal vez es un movimiento inconsciente. Me va a picar la nariz o la cara, cosa de que yo tenga que cruzar la mano y rascarme. No es consciente. Es totalmente inconsciente y me pica de verdad, cosa de que yo tenga que hacer el movimiento. Por eso es el inconsciente el que nos evidencia. Y el otro puede ser que busque algo para taparme. Cualquier cosa que yo pongo adelante se convierte en una pared, en un muro. Ya sea que busque y me acerque un vaso de agua que había al costado y lo pongo adelante, ya sea que me cruce de brazos, ya sea que busque una cartera, un bolso y lo ponga en mi falda, o si estamos en un café, tal vez hay una miguita pequeña y yo la empiezo a traer con los dedos adelante mío. Por más chiquitita que sea, lo que estoy creando es una pared donde me estoy escondiendo. Voy a mirar qué preguntas hicieron en el chat. Diego, soy una persona que da un contenido y cuesta se explique y empieza a mirar a otro lado o vemos cómo se pierde la mirada. Eso puede ser consciente o inconsciente. También hay que observar, Diego, que hay personas que se ponen muy nerviosas al hablar. Entonces, la persona que se pone nerviosa va a empezar a trastabillar, a mirar para otro lado, puede tener más movimientos en las manos, de refregarse las manos. Una persona que se aprende de memoria el contenido no tiene lenguaje no verbal y no comunica nada, porque está parado como cuando tenemos que aprender las tablas, no sé cómo se dice en otro país. Y entonces íbamos al frente, bracitos al costado duros, 2x2, 4, 2x3, 6, 2x4, 8, y estábamos firmes y duros, 0 movimiento corporal. Nunca se aprendan de memoria lo que tengan que expresar en el laboratorio. Si lo tienen que aprender,
lo van incorporando mientras van hablando y caminando. Yo soy una persona que cuando tiene que preparar alguna conferencia y tengo que recordar y yo quiero seguir todo el hilo y no saltearme nada, mientras estoy preparando y voy hablando, me recorro los 12 metros que tengo de casa por un pasillo y voy hablando y voy incorporando, y al principio te vas olvidando porque recién lo estás aprendiendo, pero nunca de memoria, porque cuando van a dar un mensaje de memoria, no tienen expresión corporal, y lo que comunica es la expresión corporal que acompaña al mensaje. Las palabras de por sí solas tienen un pequeño impacto en el cerebro de nuestro interlocutor, pero es el lenguaje no verbal el que le agrega todo la otra parte, el mensaje. Entonces, tengo que acompañar, tengo que soltarme, va a estar mi mirada, mis movimientos oculares, el movimiento del eje de la columna vertebral, cómo me muevo si estoy en un escenario o frente al público, inclusive cómo me muevo cuando estoy que ahora todas las conferencias las estamos dando a través de internet, pero hay un movimiento corporal, hay algo que se percibe, no estamos estáticos. Entonces, una persona que acompaña su discurso con el movimiento gestual comunica más, impacta más en el cerebro de la otra persona. Lenzi me pregunta, ¿qué hacer para vencer el miedo o pánico al hablar en público? Y nos saluda desde Bolivia, qué lindo. Bienvenida, Lenzi. Para vencer el miedo, vamos a tener que comprender qué es el miedo. El miedo es una emoción. Dicen los científicos que es la primera emoción que aparece. Paul Ekman conoce y hace un gran recorrido hablándonos de las emociones, porque el miedo es parte de todas las emociones del lenguaje no verbal, como les decía en un comienzo. Entonces, el miedo tenemos que comprenderlo con un cerebro más arcaico, como si fuéramos estos hombres que habitaban en las cavernas, para que podamos comprender cómo se graba ese conocimiento en nuestra memoria celular. Marcelo, ¿me querés hacer una pregunta? Sí. Discúlpame, vos vas a empezar a hablar del miedo, que es muy interesante, y no quiero que te vayas tanto, y después retome esto que es muy importante. Antes quería preguntarte si brevemente me podés comentar algo sobre los pies, para no seguir, discúlpame Bien, me gusta. Entonces, hago más de lo que comunicamos con el cuerpo y después les explico lo que es el miedo y cómo vencer el miedo en laboratorio. Claro, que es muy importante. En lo de los pies es muy poco factible que te lo enseñen en cualquier lugar. Cuando nosotros estamos parados en posición de orador, nuestros pies tienen que estar paralelos a la altura de la cadera, mirando hacia adelante. Nosotros nos movemos cuando estamos hablando, si estamos dando una conferencia o hablándole al público, ya te cuento qué pasa cuando estamos hablando con las personas. Y en estos movimientos, cada vez que una persona me haga una pregunta o yo esté moviéndome en el escenario, en la tarima, en el lugar, digo escenario puede ser una reunión de trabajo y estoy enfrente de las personas y no es un escenario de un teatro, pero es mi espacio de orador. Entonces, ese movimiento que yo voy haciendo, en algún momento la punta del pie de alguno de los dos pies va a quedar dirigido hacia algún lugar. Hacia donde apunte el pie es hacia donde está mi atención. Lo mismo pasa con la nariz. Hacia donde apunta la nariz de la persona es hacia donde está su atención. A veces las personas también nos evidenciamos a través del lenguaje no verbal. Entonces yo puedo darme cuenta cuánto interés tiene la persona que tengo enfrente, que está hablando conmigo, sobre todo si le estoy vendiendo algo, le estoy vendiendo una idea o estoy comunicando algo y necesito que le preste atención, puedo observar sus pies. Cuando una persona está prestándome atención, generalmente los dos pies apuntan hacia mí. Pero en el momento en que uno de esos pies cambió y apunta hacia la puerta
puerta de salida, en ese momento la persona está evidenciando inconscientemente que se quiere ir. Por lo tanto, si yo tengo que seguir hablando con ella, o le estoy vendiendo un producto, o necesito más información, y yo ya sé que la persona se quiere ir, es en ese momento que tengo que actuar. Entonces tengo que preguntarme, ¿qué fue lo que dije para que esta persona se quiera ir? Porque voy a tener que subsanarlo. Voy a tener que revertirlo. Hasta que la persona no cambie ese pie del lugar, no estoy acaparando su atención nuevamente. Entonces el pie que apunta hacia la salida está mostrando que esa persona se quiere ir o se quiere ir de la conversación. Eso es lo principal que tienen que aprender sobre la postura de los pies. Luego hablamos de cuando cruzamos los pies. Si estamos sentados, como por ejemplo en una sala de espera, la pierna cruzada, el pie va a apuntar, o sea, el canto de la pierna, que es una parte íntima que tenemos, apunta hacia la persona que más me interesa. Y tal vez yo estoy con la pierna cruzada, mi canto hacia la izquierda, pero estoy más apoyado hablando con la persona que tengo a mi derecha. Pero el canto muestra que el interés está hacia otro lugar. Cuando yo tengo una persona sentada como en una sala de espera acá al costado y me está hablando, yo por cortesía puedo responderle. Y puedo estar apenas moviendo mi cabeza o el torso. Pero el verdadero interés cuando tengo una persona de costado es cuando la persona cruza el cuerpo, hace este movimiento de hombro, lo miro y estoy hablando de forma cruzada. Es como que hago un movimiento envolvente. Es como que con mi brazo voy hacia allá. Entonces converso con la otra persona y esta postura corporal, que yo sé que la alcanzan a percibir, va un poquito la cámara, pero es este eje, ya el interés es genuino. Mientras yo esté hablando con mi cuerpo, mirando hacia otro lugar y te conteste así, no hay interés. Esto es bueno para yo saber qué movimientos tengo que hacer para acaparar la atención de una persona. Si yo estoy intentando a través de mi discurso, de mi conversación, hacer una venta o crear interés en la persona, porque para la oratoria la utilizamos para todo esto, ¿no es cierto? Querer llegar a las personas, cualquiera sea el mensaje que yo tenga que comunicar. Entonces el lenguaje no verbal me revela si la persona ya está teniendo interés o no. O qué voy a tener que cambiar en mí, o qué forma voy a tener que hablar, que cambiar en lo que estoy hablando, porque si ya no me está demostrando interés, voy a tener que hacer algo diferente. Y recién hablábamos de los movimientos oculares hacia arriba, izquierda o derecha, luego que le hago una pregunta a la persona. Eso me está demostrando que la persona es visual. Por lo tanto, cuando mi interlocutor es visual, yo tengo que utilizar palabras visuales. Las palabras visuales tienen que ver, ¿viste las noticias anoche? ¿Viste lo que sucedió? ¿Miraste, mirás? Iluminado. Palabras que tienen que ver con lo visual. Una persona que es auditiva, le tengo que hablar en un lenguaje auditivo. Una persona auditiva la detecto porque luego de que le hago una pregunta, en vez de mirar arriba, a la derecha o a la izquierda, va a mirar hacia los costados, pero a la altura de los oídos, a la izquierda o a la derecha. Es el mismo patrón, pero ya me doy cuenta que es auditiva porque cuando tiene que recordar va a la altura de los oídos. Entonces esas personas cuando tienen que recordar, recuerdan palabras según lo que se dijo, recuerdan en forma de sonidos. La visual recuerda en forma de imágenes. Los visuales van a tener pocas chances de concentrarse ante un audiolibro, porque el audiolibro es para los auditivos. El visual, los que somos visuales nos perdemos con el audiolibro, porque como nosotros vemos todo en imágenes, mientras la persona va relatando, nosotros vamos imaginando lo que nos va diciendo. Y nos vamos con las imágenes y nos recuerda cosas,
Y el audiolibro siguió y dije, uy, ¿qué siguió diciendo? Y tengo que retrocederlo. El audiolibro es para los auditivos. Los visuales necesitamos letras, imágenes, mensajes. Esto nos sirve para que acompañemos nuestra oratoria. Si yo detecto que la otra persona es visual, yo voy a tener que mostrarle cosas. Un folleto, una imagen, venderle a través de algo que la persona visual pueda mirar. O jugar con las palabras para que imagine. Porque cuando se venden intangibles, vendemos al cerebro cosas que todavía no están, pero le hacemos recrear escenas que las puedan ver. ¿Cómo hacen los que venden seguros? Si te quieren vender un seguro de vida, te tienen que llevar, de hecho lo hacen, a través de las palabras, para que te imagines situaciones que no querés vivir y que van a desatar emociones. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos si a vos te pasa algo? Entonces uno empieza a imaginar situaciones dramáticas, te van llevando con las palabras. Si sos auditivo, me vas a comprar con el relato, no con las imágenes, sino con la candenciosidad de las palabras. Voy a cambiar los tonos de voz, voy a hacer pausa. El silencio también comunica. Y a través de las palabras y de los cambios de tonos, de velocidad, te voy a conectar con las emociones. Y te voy a llevar a esa parte del cerebro para que reacciones a favor de lo que yo quiero y busco de vos. Ahora una persona sinestésica o kinestésica, la van a encontrar de las dos formas, es una persona que conecta más con lo sensorial, con lo que puede tocar, con lo que puede sentir, con el mundo emocional. Esa persona, luego que yo le hago una pregunta, si tiene que salir a buscar en el cerebro una respuesta, la mirada la va a llevar a la izquierda o a la derecha, pero hacia abajo. Mira hacia abajo, conecta con lo que siente, con lo que piensa. Ahora, hay un punto a tener en cuenta que hemos descubierto con las neurociencias. La persona auditiva, aparte de mirar a la izquierda, a la derecha, a la altura de los ojos, a veces mira abajo a la izquierda para escuchar lo que siente adentro. Así que el auditivo tiene tres. Y el kinestésico también. Abajo, izquierda o derecha. Entonces, visual arriba, izquierda o derecha también puede ser vista al frente. El visual le hablo en palabras visuales. Entonces, me entiende mejor. Al auditivo, una vez que detecté que es auditivo, le hablo en más, ¿escuchaste las noticias de ayer? Al visual le dije, ¿viste las noticias de ayer? Al auditivo, ¿escuchaste? ¿Oíste? Es explosiva la noticia de ayer. Sonidos. Entonces se siente más identificado con lo que le estoy hablando. Capta más rápido el mensaje porque le estoy hablando en su idioma. Es chino y le estoy hablando en chino. Pero si es chino y le estoy hablando en castellano, no entiende. Qué bueno sería que los docentes aprendieran esto, ¿no? Porque en una clase hay niños auditivos, visuales y kinestésicos. Y el que no entiende es porque no le están hablando en su lenguaje predominante. Si yo repito con las mismas palabras, no va a entender. Y te enojas con una pobre criatura y en realidad sos vos la que no tiene las herramientas para llegar a todo punto. Entonces decimos que presten atención, por ejemplo, en un discurso o palabras necesitamos, a ver, Diego, para que presten atención en un discurso o palabras necesitamos dar imágenes con palabras para que no se aburran el público, por ejemplo, si ellos transmiten que bostezan o que hablan entre ellos porque da que no tienen interés. Exacto. Eso también es el lenguaje no verbal de tu interlocutor. La persona que se está aburriendo. Mira, el kinestésico se mueve mucho. Entonces, tu discurso puede ser muy interesante, pero el kinestésico se mueve mucho igual. Por eso las clases o los discursos, por ahí hacemos una pausa a los 40 minutos, esto es para los kinestésicos, porque necesitan moverse. Y no es que tu discurso sea aburrido, el kinestésico se tiene que mover. El auditivo va a estar absorto en tus palabras. Es como encantado, mientras más le hables y más le des oportunidad de diálogo,
Al auditivo lo metiste en la bolsa. Hablale, hablale, hablale. Déjalo que te hable. El auditivo necesita hablar y se conecta con lo que escucha. Al visual le tengo que mostrar. Entonces, cuando yo estoy en una conferencia, tengo que usar los 3 modelos de lenguaje. Porque en un grupo de personas voy a tener de los 3. Entonces, puedo repetir lo mismo en los 3 lenguajes. Yo hace poco ya no hace poco, ya hace un par de años cuando empecé con todo esto, pero me descubrí diciéndole a mi hija, ¿viste el olor de este perfume? Y le pasé el frasquito. ¿Viste el olor de este perfume? Y un auditivo que hubiera dicho, ¿oliste? Un kinestésico, ¿sentiste? Al kinestésico le hablo en sensaciones. Al kinestésico le tengo que entregar algo para que lo toque con las manos, para que lo pueda ver. Si es un folleto, necesita tenerlo en las manos y abrirlo. Y de repente vos podés interpretar que no te está prestando atención porque se quedó con el folleto o tocando y mirando la cosa que le diste. Pero sí está atendiendo, porque ese es su sistema de aprendizaje. Entonces, a veces crees que no te están prestando atención o se están aburriendo, pero en realidad es que tienen otro predominio del lenguaje. Obviamente yo tengo que ir alternando para que el público no se aburra. Me tengo que mover, si estoy en un espacio, me tengo que alternar. Ustedes tienen que tomar como que el escenario es un barco o una balsa. Entonces, si me voy demasiado a la izquierda, se me va a dar vuelta la balsa y me voy a caer en agua. Si me voy demasiado a la derecha o permanezco mucho tiempo, se me da vuelta para el otro lado. Es un equilibrio. Y yo le hablo al público, y yo lo miro al público. Y yo tengo que mirar al menos una vez a los ojos a cada uno de los integrantes de las personas que yo tengo en mi público. Yo he dado conferencias de hasta calculo que 150 personas más o menos. Y he podido mirar a los ojos en más de una oportunidad a cada uno de ellos. Así que sí se puede. Por supuesto, si es tu primer discurso, tal vez vas a necesitar experiencia, foguearte, pero a las personas hay que hablar de los ojos. Si es tu primer discurso, o si tenés miedo, tenés vergüenza, sos tímido, o sea lo que sea que te pase, conectá con la energía de esas 2 o 3 personas que te están mirando absortas y que se sonríen y que asientan con la cabeza cuando estás hablando. Entonces, si no puedes conectar con los otros, pero a medida que vas avanzando tenés que desafiarte a vos mismo, de llevar la mirada más allá, de hablarles, de hacer un asentamiento con la cabeza, y te conectás con lo que te prestan atención, con los que te están mirando porque te devuelven tu energía. Entonces podés hablarle directamente a ellos como para perder el miedo y porque tenés la retroalimentación, el feedback. Esas personas que asientan con la cabeza, esas personas que te van haciendo el seguimiento, te van alimentando a vos mismo. Y aunque sea le hablas a ellos. Con el tiempo, mientras te vas poniendo más canchero, te desafías y te vas, inclusive aquel que no se le mueve un pelo. Y vos decís, este a mí no me va a ganar. Algo voy a causar en esta persona que me va a demostrar que está comprendiendo el mensaje. Entonces, bueno, cuando nosotros trabajamos de esto y llevamos mucho, nos desafiamos de esa manera. Yo no les pido a ustedes que, si son sus primeros pasos, lleguen a tanto. Pero a medida de que esto se pone divertido, desafiarse a uno mismo y trascender esas propias fronteras que son límites mentales. Porque ¿qué es el miedo ante la conferencia y hablar en público? Una historia que yo me estoy contando. Una historia que tiene que ver conmigo. Una historia que tal vez tengo miedo a que no me acepten, a que me rechacen, a que no me quieran, a que lo que yo voy a decir tal vez no les va a gustar, y si no les gusta no me quieren. Y el ser humano, por biología, constantemente está buscando la aprobación y ser aceptado en el grupo. Porque si no me aceptan en el grupo y me alejan del clan, me voy a morir. Siempre necesitamos pertenecer al clan. Esto es un conocimiento de un cerebro arcano. Y acá hablo un poquito entonces del miedo. El miedo es una emoción
que tiene, toda emoción tiene un movimiento conductual. Las emociones, el sistema límbico, primero teníamos un cerebro muy primitivo, que era el cerebro, el reptiliano. Entonces, los animales de sangre fría siguen teniendo ese cerebro reptiliano, nos permitía hacer los movimientos básicos de supervivencia: alimentarnos, reproducirnos, hidratarnos y respirar. Con el tiempo, nuestra biología, que siempre está tratando de perpetuar la especie y mantenernos con vida, tuvo que aliarse de un sistema límbico, el cerebro emocional. Porque con el cerebro emocional, con las emociones, aparece el aprendizaje. Un animal venía y se comía una planta venenosa o un animal en descomposición y o se moría contaminado, o tal vez quedaba tirado, convaleciente, un par de días, y en el mejor de los casos se recuperaba. Pasaban unos días, se volvía a encontrar con esa planta venenosa u otro animal en estado de putrefacción, se lo volvía a comer y tal vez ya no tenía chances de recuperarse. Y la biología siempre está intentando mantenernos con vida. Siempre hemos ido evolucionando y creciendo. Por lo tanto, cuando aparece el sistema límbico, este esfuerzo que hace la biología para que grabemos la información, ese animal que se había comido una planta venenosa o un animal en putrefacción y estuvo convaleciente y se recuperó, la próxima vez que se encontraba con esa planta dijo: esto yo no me lo como. Y así vamos grabando experiencias a través de nuestro mundo emocional. Por eso tus recuerdos, si yo te pregunto, ¿cómo fue tu primer beso? Y vos lo recordás, lo vas a recordar con la misma emoción que se grabó esa información. ¿Cómo fue tu fiesta de 15? ¿Cómo fue tu cumpleaños? Cualquier recuerdo se grabó con emoción. Por eso los que somos biodescodificadores buscamos cuál fue la emoción, los neurotransmisores y las hormonas que hubo en un momento determinado que la persona vivió una situación con mucha intensidad de estrés emocional, dramatismo y otros ingredientes, porque sabemos que se graba de esta manera de información. A cada palabra le corresponde una sustancia química que se vuelca en nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, cuando vos vas a recordar o pronunciar esa palabra, es la misma química. Si durante tu vida siempre te manejas con las mismas palabras, ya tenés una química determinada. Por lo tanto, si vos querés que cambien las experiencias en tu vida, vas a tener que cambiar palabras. Y va a cambiar la química, y vas a atraer otras cosas porque atraemos por química. Somos seres, somos energía, somos química. Somos seres bioquímicos. La emoción del miedo es una energía que nos traspasa como todas las emociones. Aparece para que tengamos dos movimientos conductuales: luchar o huir. Voy a luchar si creo que quien tengo delante mío tiene menos fuerzas o lo puedo vencer. Voy a huir si creo que quien tengo delante mío tiene más fuerza que yo. Y si no puedo hacer ninguno de los dos movimientos, me paralizo. Estos son los movimientos conductuales de la emoción del miedo. Esto es lo que a nosotros nos sucedía cuando vivíamos en las cavernas. Ese hombre que salía a buscar alimentos, si se encontraba con un mamut y estaba solo, sin la compañía del clan, tenía que tomar una decisión rápida de luchar o huir. El mamut es más grande, huyo. Si me encontraba con un animal en el cual podía estar herido, entonces yo podía vencerlo, voy a luchar. O si me está atacando, voy a luchar. El miedo, cuando hablamos en público, lo vas a poder ir desafiando, retirándolo paulatinamente de tu vida. Y no hay que confundir miedo con nervios. Los nervios están buenísimos, porque los nervios hacen que te desafíes. Porque cuando ya no te sentís nervioso, estás muy cómodo. Entonces caes en una meseta. Esto nos enseñan a los que estudiamos teatro. Los nervios están buenísimos porque no te estás confiando de que ya te sabes el papel de maravilla y entonces volvés a tener un desafío arriba del escenario. Esos son los nervios. Yo sigo teniendo nervios,
cuando doy una conferencia. Yo doy muchas conferencias, doy conferencias internacionales, he viajado a muchos países, soy capacitadora también en las empresas, siempre estoy hablando en público, pero siempre tengo nervios. Pero yo ya sé que es parte de la naturaleza, entonces no peleo contra eso. Sé que tener nervios está bueno. Los miedos es otra cosa. El miedo es cuando yo considero que quien tengo adelante es mi enemigo y tengo que luchar o huir. Entonces, cuando yo ya sé que el miedo siempre viene para salvarme la vida, ya me doy cuenta que el miedo es mi mejor amigo y no es una emoción negativa. Lo que vos te podés contar cuando tengas miedo porque tenés que salir a un escenario o hablar en público es acordarte de esta anécdota. A ver, ¿hay un depredador a punto de comerme? Porque el miedo es muy intenso justamente para salvarnos la vida, porque antes los depredadores estaban ahí, te comían. ¡Pum! Fin de la vida. No había chances. Pero nosotros ahora vivimos otros tiempos. Ahora no está el depredador acechando. No hay un tigre con hambre enfrente tuyo que te va a comer. Por lo tanto, no te tenés que defender del depredador. Esa historia te tenés que contar vos para bajar los niveles de miedo. A ver, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Realmente se va a acabar mi vida porque yo dé esta conferencia? No. Bien. Entonces empezás a bajar por capas. Porque el miedo te lo estás creando vos con una interpretación. Porque realmente no hay depredador delante tuyo. Hay gente. Tu interpretación de lo que puede estar pensando la gente es lo que te causa más nervios o más miedo. Es una historia que te estás contando. Cuando yo cambio el relato de la historia que me cuento, cambia lo que siento y cambia mi emocionalidad. Somos seres lingüísticos que nos contamos historias y nos creamos a nosotros mismos a través de la historia. Entonces, ¿qué historia te estás contando para crearte tanto miedo? ¿Miedo a qué? A mí me gusta trabajar con el miedo desmenuzándolo en pequeñas partes. Yo le tengo miedo a esto. Ok, a ver, ¿qué parte de esto le tenés miedo? A esta, al pedacito este que está acá, a este. Y vamos por partes. Así que te das cuenta que tu miedo no es a la totalidad. Hay un miedo específico. ¿Quién fue la que me preguntó por el miedo? Que quiero hablar directamente. Glency, de Bolivia. ¿Dónde estás, Glency? Glency, ¿podés abrir tu micrófono? ¿Se me fue, Glency? Bueno, ¿hay alguien más que esté acá y también experimente miedo? Así lo vamos disminuyendo. ¿Quién se presta? ¿Quién tiene tanto miedo que no quiere participar? El miedo es innato en todas las personas, por eso es que nos cuesta a veces hablar y mucho más en público, ¿no? El miedo, para eso estamos, como todas las emociones, son innatas. Vienen en el paquete biológico. Pero somos muchos en el miedo y otros no. ¿Cuál es tu parte del miedo? Quiero saber. Contame vos, ¿en qué momento experimentaste el miedo de hablar en público? O nunca pudiste hablar en público. O hay otro tipo de personas, por ejemplo, bueno, en caso particular, ya me veo ante personas, ¿cómo puedo? En una audiencia, yo soy abogada, y estoy en una audiencia ante tribunales, ante jueces, y si ya veo a alguien que conocido, algún amigo, algún familiar que está viendo ahí, es el miedo, no es el miedo a las autoridades, sino a personas que a uno le van a decir sus errores, personas que lo conozcan a uno. Es algo sencillo, yo creo que se puede solucionar nomás. Bueno, entonces, ¿miedo a que una persona conocida te esté observando en ese momento? ¿Escuché bien? Bien. Sí.
O sea, que miedo a que te escuchen personas que no te conozcan, no. No. Es un miedo selectivo. Ah, sí. Bien. ¿Qué es específicamente lo que vos pensás que pueden pensar estas personas que te conocen, decir de vos, y por eso te da miedo? Decime qué cosas se te vienen primero que nada en la cabeza. De estas personas que vos conoces, ¿qué es lo que sentís que puede pasar? Me pueden decir las verdades, por ejemplo, me pueden decir, lo hiciste mal, hablaste muy mal, hablaste despacio, o hablaste muy rápido, no lo hiciste bien, o sea, el miedo a que Entonces, le van a decir... ¿un miedo a la crítica? Sí. Bien. ¿Viste que no es un miedo a hablar en público? Sino que es un miedo a que me critiquen. Sí, suena absurdo, ¿no? Pero es la verdad. No, para nada. Yo tuve que vencer eso. Pero no era miedo que me criticaran los conocidos, era miedo que me criticara cualquier persona con la que estaba hablando. Así que no es absurdo para nada. Creo que nos pasa a una gran mayoría. A vos te pasa con un pequeño segmento, algún conocido. A otros nos pasa con que nos vayan a criticar. ¿Qué van a decir de mí si yo digo esto? Tiene que ver con otra parte biológica de los seres humanos. La tercera capa embrionaria, de donde nos formamos, y tiene que ver con las etapas de la biología, es la de comparación. Me comparo constantemente con el otro, para ver si soy más apto, o si el otro es más apto que yo. Inicialmente me comparaba para saber si el otro me podía comer o yo me lo podía comer. Entonces esto también se grabó con mucha intensidad en nuestra memoria celular, porque es útil para nuestra supervivencia. ¿Me come o me lo como? Traducido en nuestras épocas ¿es mejor que yo? ¿Tiene mejor currículum? ¿Lo van a elegir a él para el trabajo? ¿La van a elegir a él como pareja? ¿Se va a casar con ella y no conmigo? ¿La va a mirar a ella y no me va a mirar a mí? Eso es traducido en nuestras épocas. Es totalmente biológico y contra la biología no podemos ir. Cuando yo ya sé esto y lo siento, es como que bajo y digo, bueno, es biológico. La comparación va a estar siempre en nuestra vida, porque es un recurso de supervivencia que viene con este conocimiento de me lo como o me va a comer. Y si él me va a comer, yo tendría que salir corriendo. Entonces siempre nos estamos comparando. La comparación es biológica y tiene que ver con tu supervivencia. Entonces ahora descubriste que ya no es miedo a hablar en público. Vos tomaste de un todo un pedacito y de ese pedacito hiciste un todo y te crees que lo tuyo es hablar en público. Ahora descubrimos que no, que es un pedacito que yo tengo cierta resquemor a que me critiquen las personas que me conocen. Entonces lo que hay que trabajar es en eso. Te podés buscar un coach, te podés buscar alguien que te ayude a trabajar en esa parte, alguien que tengas conocido o cerca para que puedas vencer ese obstáculo. Ya sabes que no es miedo a hablar en público. Es una pequeña parte que tiene que ver con qué van a decir de mí, me van a criticar. Entonces hay que trabajar eso. Hoy yo estoy parado en una postura que no me importa lo que digan de mí, porque lo que dicen de mí no me pertenece, le pertenece al otro. Yo no soy lo que el otro dice que yo soy. Yo no me convierto en sapo porque el otro me diga, sos un sapo. Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Entonces, lo que el otro te dice le pertenece al otro. Vos no sos lo que el otro piensa de vos. Y lo que vos tenés que entender es eso. Yo soy yo. Y no soy perfecta. Y me equivoco. Y a veces me como las S. Qué horrible. Pero soy esa yo. Entonces, yo puedo hablar de distintos temas. Yo hago muchos Facebook Live. Yo hago cosas a veces lavando los platos en la cocina, que me tuve que atrever a romper con la estructura. En un momento en que todo el mundo está sentado en su escritorio haciendo live, tenemos que romper el esquema, porque si no somos uno más del montón.
y yo no me lo puedo permitir, porque hacia donde yo quiero ir no puedo ser uno más del montón. Entonces ahora, por ahí hago mis vivos mientras lavo los platos, como me tomo un café en la barra de la cocina y rompo con las estructuras. Que tampoco es que me lo inventé yo, ni que sea una novedad, pero tenemos que ir siempre rompiendo estructuras. Y al principio era, ay, ¿y qué van a decir de mí fulano de tal? Y después le dije, siempre caemos en eso. No importa, porque no le caes bien a todo el mundo, tu mensaje no es para todo el mundo, a algunos les va a gustar y a otros no. Y comprobé la semana pasada, fue esta, que ese tipo de interacción atrajo muchísimas más personas que cuando estoy sentadita acá en el escritorio. Yo me armé este escritorio hace un mes y medio, tuve que cambiar muebles, hacer otro espacio para llevar las cosas que estaban acá, para tenerlo en la oficina, y resulta que ahora el escenario no es en la oficina, tiene que ser en cualquier lugar de la casa mientras estás haciendo otra cosa. Acapara más la atención que vos estés haciendo otra cosa, que metas un chisme en el medio, a que estés acá sentada toda catedrática detrás del escritorio. Entonces vamos rompiendo estructuras y nos vamos desafiando a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ganarles a las emociones? Me pregunta Diego. Por ejemplo, quiero hablar de una persona sin tener que llorar y contar lo que estoy diciendo. A mí me pasó. Porque tenía que decir unas palabras, pero me ganó la emoción. Y quisiera saber si se puede evitar de alguna manera no hacer eso. Bien, Diego, justamente lo que yo estaba contando hace un rato, de que cuando cambio la postura corporal, puedo desatar ese nudo que se me da en la garganta cuando las palabras que tengo que decir o cuando me están diciendo es doloroso. Entonces, para ganarle la emoción, cambio la postura corporal. Cuando vos cambias la postura corporal, ¿dónde lo tengo a Diego? Ah, está ahí, con la pantallita, ahí, sin la pantallita. Cuando yo cambio la postura corporal, cambia mi emocionalidad, ponelo a prueba. Y tal vez una respiración profunda, cambio la velocidad de cómo venía hablando y voy jugando con los ritmos. Y también, esto es una ayudita extra, darte permiso para expresar lo que estás sintiendo con emoción y todo. Porque estamos acostumbrados a no mostrar las emociones por el qué dirán, qué va a decir de mí. Y empezamos a ocultar emociones, empezamos a enquistar las emociones en el cuerpo y eso trae después síntomas. Nosotros suprimimos o reprimimos emociones. Suprimir es cuando lo hace nuestra biología para hacernos un favor de que no pasemos por esta situación porque nuestro nivel de estrés no está preparado para tener que vivir esto, entonces nos esconde una imagen o una situación, lo suprime, pero sigue estando dentro de nuestra biología. Reprimir es cuando yo sé lo que me está pasando, pero me la voy a tragar porque la vida continúa y yo tengo que ponerle el pecho a las balas y yo voy a salir adelante y tengo que sacar adelante una familia. Suprimo emociones, me doy cuenta de lo que me está pasando, pero no le doy bolilla y las escondo. ¿Qué pasa? Que cuando suprimimos y reprimimos emociones, es una gran olla a presión a punto de explotar. Y en algún momento explota. Cuando explota, exteriorizo. Cuando exteriorizo, empiezo a proyectar hacia afuera. Dentro de estas proyecciones, a veces la proyección impacta en el cuerpo, porque el cuerpo es el afuera de la mente, porque es la que proyecta en la mente. Y ahí es cuando tengo un síntoma o una enfermedad. Y David me pone, yo quisiera saber cómo leer los chats sin usar anteojos. Bueno, no estoy usando anteojos. El año pasado, creo que fue a principio de año, sí me tuve que hacer lentes porque había pasado que empezaba a tener que, no podía ver el celular y lo tenía que separar. Y entonces fui, me hice los lentes, creo que los usé 2 meses y de repente empecé a sentir una molestia. Y era que podía leer sin los lentes, como que mis ojos se habían vuelto a acomodar. Biológicamente eso también tiene una respuesta, que es cuando estamos pasando por alguna situación de algo que no queremos ver. Yo me separé hace 5 meses, no tuve más problemas de alergia, no tuve más problemas de visión.
Y creer o reventar, pero los síntomas aparecen cuando yo me trago las emociones. Justo estábamos hablando de eso. Tiene todo que ver con el mundo emocional. Entonces, Diego, cambio la postura corporal, cambia mi emocionalidad. O me animo y hablo con emoción. Y si tengo que llorar, lloro. El otro piense lo que quiere. Pero uno es más auténtico cuando, si tiene ganas de llorar, puede llorar adelante del otro. Te podés llegar a llevar una sorpresa de cómo reacciona el otro. Porque nosotros comunicamos con el lenguaje no verbal y el mundo de las emociones son no verbales. ¿Cuántas veces te diste cuenta que una persona tenía ganas de llorar y no lloraba? Porque las emociones se transmiten en el lenguaje no verbal. ¿Cuántas veces te diste cuenta que la persona, como a vos, se le hacía un nudo en la garganta? Porque el lenguaje no verbal nos traiciona, nos pone en evidencia. Por eso no podemos mentir. Y los grandes que están entrenados en la mentira saben que se puede sostener la mentira por un par de segundos y hay que cambiar rápido a otra cosa, porque si no el inconsciente te va a delatar. Bueno, para ir haciendo un repaso de gestos del lenguaje no verbal, ya saben que el pie apunta hacia el lugar de interés. O cuando cambio con el pie que me quiero ir, se apunta a la puerta de salida, es porque esa persona se quiere ir de la conversación o se quiere ir, ya se tiene que ir. Cuando una persona se sienta en la puntita de la silla, es porque está a breve tiempo, porque ya se va. O sea, que es una intervención cortita. Cuando la persona viene, se sienta, se tira para atrás y se acomoda, lo vas a tener sentado por largo rato. Así que ahí verás qué decisiones tomás si estabas apurado y a punto de irte. Entonces, el lenguaje corporal nos va mostrando a través de las posturas qué pasa, qué siente, qué pasa por la cabeza de la persona. Cuando una persona a la que le estás hablando le dijiste algo y cruzó los brazos, es lo mismo que yo te contaba de crear un muro, una pared. Se cerró, no quiere escuchar de lo que le estás hablando. El otro movimiento es, se cruzó de brazo y se hizo para atrás. Tomé distancia. Cuando se interesa en lo que estás hablando, puede que se ponga hacia adelante, apoye los brazos en la mesa, pero la atención te la tira, el cuerpo se va hacia adelante. Por eso cuando estamos dando un discurso y una persona me hace una pregunta, cuando hacemos oratoria participativa, voy hacia el lugar de la persona puede estar en la 15ª fila, pero yo con mi cuerpo me acerco. Este movimiento de que voy hacia adelante o que mi pie apunta hacia esa persona o yo hice un paso hacia el lugar donde esa persona está, me acerco así. Porque cuando estamos ante un auditorio, las distancias son muy amplias. El movimiento y el gesto, en realidad, el impacto cerebral es que me acerco así. Estamos hablando vos y yo. Como cuando yo miro acá la cámara y vos me estás mirando en la pantalla y yo te estoy mirando a los ojos cuando te estoy hablando. Que es diferente a cuando yo los estoy mirando a ustedes en la pantallita. Ya no hago contacto visual. Pero si yo te miro ahora a los ojos, lo que yo te digo, vos te lo tomás más personal, porque sentís que te estoy hablando a vos. ¿Cambia o no cambia cuando estoy mirándote así? Ténganlo en cuenta cuando ustedes hablen, hagan un Zoom, cuando tengan una videollamada, según el impacto que quieran tener. Yo también soy terapeuta y yo tengo que observar los movimientos corporales de las personas. Entonces, por ahí no puedo estar mirando la pantalla, la cámara, tengo que estar mirando a la persona para ver cómo responde a lo que vamos llevando adelante en la sesión. Pero la persona tampoco me está mirando a la pantalla, también están a la cámara. Están mirando la pantalla o está hablando mirando para otro lado. Así que no se da cuenta que no estoy ahí. Entonces voy alternando. Si la veo que está concentrada, le hablo directamente a los ojos, mirando ese circulito que está ahí, que es la cámara, y voy alternando viendo a ver sus movimientos corporales para saber si hay resistencia, si hemos tocado su punto álgido, si hay una respuesta corporal, la biodescodificación, las constelaciones familiares. Y yo, la neuroreprogramación, del coaching, trabajamos con mirar qué respuesta corporal hay. Entonces, por ahí no puedo estar todo el tiempo con la cámara. Pero también ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, si estás entablando una conversación con una persona, miras a la cámara. La otra persona que va a estar mirando la pantalla siente que le estás hablando sosteniéndole la mirada. Y el interés
en el lenguaje no verbal es con la mirada. Una persona que sostiene la mirada te está escuchando con interés. Una persona que se tiene que escapar del tema o le resulta incómodo va a desviar la mirada hacia otro lugar. Una persona que le hiciste una pregunta incómoda va a cruzar el brazo y le va a picar el otro brazo, cosa de tener que cruzar el brazo y rascarse. Entonces, si te encontrás con alguien y le dijiste, hola Juancito, tanto tiempo sin verte, me enteré que te separaste, y Juancito agarró, cruzó el brazo y se rascó porque le pica de verdad. Su inconsciente le manda ese mensaje para que él tenga que cruzar el brazo y con el brazo proteger su identidad. Esto es lo que yo cuido, mi identidad, mis secretitos acá guardados. Ahora, si cruzó el brazo y se rascó más abajo, pues medio incómoda la pregunta, pero no tan incómoda cuando lo cruzo acá y me queda en línea recta. O sea, tapando el plexo solar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, tengo que suavizar, porque puse incómodo a la otra persona. Salvo que hayas querido ponerme incómodo a propósito, vas por un camino en ese caso. Pero si no, para suavizar, decir, bueno, todos nos separamos, yo también me separé, es transitorio, uno pasa un mal momento y después la vida, esto, lo otro, y lo vamos amenizando. Entonces, ¿qué movimiento? Ya tienen los oculares, ya tienen los de los pies, ya tienen los ejes corporales, hacia dónde avanzo con el cuerpo cuando estoy dando un discurso. Ya saben que cuando se cruzan los brazos, cuando me corro para atrás, estoy causando distancia. Cuando están hablando dos personas, si son dos hombres y están hablando parados en algún lugar y yo los estoy viendo a la distancia, los hombres hablan en esta posición, una B corta. Pero si están hablando enfrentados, no te acerques, porque ahí hay riña. Dos hombres enfrentados hablando así, no te acerques. En esta posición sí, en la B corta, invita a que se agregue un nuevo interlocutor. Entonces no invadas un espacio de dos personas enfrentadas. ¿Por qué es eso, enfrentamiento? Dudas, preguntas, que me han hecho hablar 1 hora y pico. Los picores son también mensajes inconscientes. Yo siempre, constantemente me estoy rascando el rostro, ya es una cuestión fisiológica mía, pero las respuestas son después que hice una pregunta. Si después que hice una pregunta la persona se rasca, se tapa la boca, la nariz, qué sé yo, ya estamos hablando de que hay mensajes. No caigan en algo que se enseñaba antes, y por ahí todavía veo videos que dicen que la mujer cuando juega con el pelo es seducción. No, la mujer se toca el pelo aproximadamente 3 veces por minuto y no estamos seduciendo a nadie, sobre todo si tenemos el pelo largo. De todas formas, si estás observando mucho a una mujer que no se tocaba tanto el pelo y de repente ya empieza a juguetear y hay otros indicios, sí tomalo como seducción inconsciente. Cuando es consciente es mucho más armado, ¿no? Y cuando es armado no hay coherencia con el lenguaje y uno se da cuenta. Pero las mujeres nos tocamos el pelo al menos 3 veces por minuto. Y no es que estamos seduciendo. Sobre todo cuando hay mucho pelo largo, se hace calor, si me lo tengo que acomodar atrás. Entonces, sigue habiendo todavía videos que enseñan lenguaje no verbal y dice que las mujeres cuando juegan con el pelo, se tocan el pelo, es porque están intentando seducir. No, chicos, no estamos intentando seducir todo el tiempo, ¿entienden? Erika. No es diferente, es otra cosa, Diego, porque eso ya es fisiológico. Es otra, que viene por otro lado. Marcelo. Se me congeló Marcelo. Una pregunta, perdón. ¿La forma de vestir influye mucho en la forma de hablar también? Sí, qué bueno que lo trajiste. Hasta que se descongele Marcelo, voy hablando de eso. En oratoria se está usando mucho últimamente vestir de negro, porque al vestir de negro resalto las manos, que es con lo que más comunico, junto con el rostro.
Entonces todo lo demás pasa desapercibido. ¿Qué pasa cuando yo me pongo un vestido como este? Si la cámara estuviera, o yo estuviera dando un discurso, con un vestido rojo, con algo así, el cerebro no puede evitar llevar la mirada a los colores. O si me pongo aros muy grandes, una vincha, o si me pinto los labios de rojo. No se pinten los labios de rojo mujeres si van a dar una conferencia. No se pongan colores, no se pongan pañuelos, no se pongan accesorios. Sobre todo si hacen ruidito y usamos micrófono o vinchita. Los aritos lo más chiquitos posible. Entonces, vestir de negro hace que toda la atención esté en la parte visible, que es la mirada, el rostro, las manos o las piernas cuando te estás moviendo. Entonces, la atención es solamente en todo lo que comunica. En cambio, cuando vos estás distrayendo con colores, el cerebro va para allá, va para acá. Es más, si nos ponemos camisas a rayas en la pantalla, en la imagen, esto cuando yo preparo políticos, y prohibido las camisas a rayas, porque las rayas en la pantalla hacen todo un destello como si se estuvieran moviendo. Ahora, sí las tienen que utilizar cuando tienen que distraer el discurso, porque viene un periodista a hacer preguntas incómodas. Entonces, los políticos que están preparados tienen en el perchero, en la oficina, distintas camisas. Entonces, las rayadas que hacen ese ruido así, es para cuando te vienen a hacer una entrevista que necesitas distraer, para que el cerebro, vos tenés que contestar, pero el cerebro se distrae, está en otra cosa. Hay un ruido visual. Entonces sí se usa, pero para distraer. Porque el cerebro, cuando sabemos cómo funciona el cerebro, lo podemos engañar. Marcelo. Sí, perdón, me quedé y se me cortó la transmisión recién un poquito. Cuando me decías, cuando estamos los hombres y nos enfrentamos, es tipo confrontación, riña, pelea y demás. En B, eso no entendí, en B corta. ¿Cómo sería en B corta? Porque no sé cómo me ven en la pantalla. Claro. Cuando una persona, ¿viste cuando vos te parás a hablar con un amigo justamente en la calle, estaban diciendo algo y se paran? No se ponen enfrentados, se ponen, el cuerpo está en diagonal con el otro. Ah. Eso es una B corta, está así. Indican que es un espacio que se puede integrar uno. En vez de estar enfrentados, están así. Claro. Parados frente a frente. Sí. Ahora sí. Y la mujer tiene características así para juntarse a hablar y más. ¿Tiene algo más característico entre mujeres? ¿En los movimientos corporales? Por ejemplo, cuando están unidas en grupo y demás, ¿están claros como el hombre? Comportamiento, porque la mujer se atreve más al acercamiento cuando la otra mujer es conocida. Podemos hablarnos más al oído, secreteamos más. El varón no, mantiene culturalmente una distancia de que cómo le voy a hablar al oído, cómo me voy a poner acá. Y las mujeres sí imponemos, entonces sí comunicamos de manera diferente. Javier. Sí, tengo una consulta cortita. El mensaje que impacta en el que te escucha es aquel que llega al corazón, porque no todos los mensajes van al corazón, algunos van a la mente porque comprendí algo, porque entendí, bueno, qué lindo, pero el que te queda, el que no se olvida, es el que llega al corazón, y si es así, es ¿cómo el se que mueve las emociones. Por eso, en la televisión, en el teatro no se nos permiten los golpes bajos, que es llegar a emocionar a las personas para que lloren. Porque la persona que llora en el cine, ante un actor, pierde su racionalidad. Entonces, ¿qué dice? Qué buena que estuvo la obra. Lo siguen usando algunos actores, pero a nivel profesional no te permiten hacerlo. Eso se llaman golpes bajos. En un discurso, las personas utilizan golpes bajos y entonces me dicen, qué excelente orador, pero qué fantástico, y se ponen de pie y lo aplauden, porque te llegó al corazón. Pero en realidad son golpes bajos. Acudieron a un mecanismo totalmente ensayado, armado, para moverte las emociones, para lograr eso en vos. Si lo querés hacer, lo tenés que practicar.
Hay palabras que seducen, hay palabras que movilizan, hay palabras que te mueven adentro. Y yo he visto unos shows espectaculares con estos showman que yo tengo un instituto de coaching. Yo preparo coaches profesionales desde hace 5 años. Hay muchos coaches que solamente estudian coaching para ser showman. Son los que les gusta, quieren una excusa para subirse al escenario y movilizar desde ese lugar. El verdadero coach tiene capacidad de servicio, porque está tocando un alma humana, pero el protagonista no es el coach, es el coachee, el cliente. No podemos evitar de que haya showman, lo va a seguir habiendo. Son esas personas que quieren estar ante la cámara o ante el escenario, quieren ser vistos, quieren acaparar y van a utilizar el golpe bajo para movilizarte con las emociones para que impacte. Y también hay un punto de equilibrio. Recordá que con las emociones grabamos conocimiento, así que por ahí hay tal vez un movimiento, hay una forma, un recurso para usarlo. Está bien que lo uses, nada más que hay algunos que son grandes actores del manejo de la emoción, porque el discurso que queda es el que llevó al corazón. Ahora, si las personas que tenés adelante son racionales, no le moviste un pelo, que son las que tienen mentalidad más científica. Entonces, cuando preparen un discurso, vengan con un respaldo científico para los racionales, con uno emotivo para el que siente. Entonces, hay personas que necesitan que vos le digas. Fue en la Universidad de Michigan, en un estudio que se hizo en 1975. Datos. Y hay otros que esos datos te pasan desapercibidos. Pero hay personas que son más racionales, que son más intelectuales y no quieren que les diga de dónde viene esto. Cuando yo he tenido que capacitar el lenguaje no verbal, todo esto, cuando me tocó hacerlo ante los jueces, uno directamente dijo, pero ¿de dónde sacaron estas mentiras? Nos vienen a querer hacer creer que no sé qué. Las otras colegas, que ya venían hacía 2 días haciendo, lo dijeron, no, pero esto lo... No, está bien que lo traiga. Porque él tiene razón. ¿Por qué vamos a creer en esto si no sabemos de dónde lo sacamos? Pero ahora yo te voy a responder de dónde lo sacamos. Las neurociencias nos ha permitido, y el avance de la tecnología, ver cómo el estímulo hace que el cerebro se movilice ante ese estímulo. Y se ven imágenes, es cuando vemos cuando se ilumina el cerebro. Gracias entonces a los escáneres cerebrales, gracias al avance de la tecnología, podemos ver cómo el sistema nervioso central se comporta ante determinados movimientos gestuales y ante determinadas palabras. Entonces, esto está chequeado con la ciencia y con la tecnología. Una preguntita hasta que se vaya. Sí. Nos estamos yendo. Y bueno, Erika va a volver. Erika comparte un espacio con nosotros de la Escuela Club de Oratoria, pero tenemos turnos. Saben que estamos trabajando, ahora estamos cerrando el coaching de oratoria. Hoy es la última clase que tenemos con el grupo que viene, con el cual ustedes compartieron la semana anterior. Y hay 1.000.000 de preguntas, así que Glency, en 2 semanas vamos a volver a estar con Erika. Yo ahora la comprometo de que vaya a de inteligencia emocional. Ok, gracias. Interesante. Pásenme las preguntas y yo preparo para la próxima clase en función a lo que ustedes Bueno, gracias. Le damos un aplauso a la profe. A ver, las camaritas todos para que nos saquemos la foto. Vino preparada para la foto. ¿Podemos activar las camaritas, chicos y chicas? Y vamos ahí. Voy a poner mi mejor sonrisa. Y ahí Vino va preparando todo. La verdad, un placer escucharte, un placer que estés junto a nosotros. Y esto es lo que nos gusta la plataforma. Es infinita en sí misma. Y, bueno, sos una profesional realmente admirable. Y muy, muy abocada al estudio, a compartir lo que sabés,
a la entrega, no te guardas nada, eso se nota, es una cualidad hermosa del alma. Todo lo que soy, todo te lo doy. Y en ese dar aprendemos, y en ese dar descubrimos. Y hay una frase preciosa que la acabo de grabar y la voy a tener como estado, que dice: somos seres lingüísticos que nos contamos historias. Quiero que nos sigamos contando historias, a nosotros mismos primero, porque como decían los griegos y los latinos, ¿no?, cuando definieron elocuencia, que ella es el testimonio externo de un alma profunda. Un hombre, y por antonomasia, de bien, que diga bien. Y eso te define, Erika. Me enorgullece el crecimiento que has tenido, humano, profesional. Es el tipo de vocación docente que pregonamos en nuestro instituto, en nuestras academias, y seguir compartiendo este y muchos espacios más, porque la vida es eso: compartir, reencontrarnos en el abrazo y seguir. Hasta la próxima, chicos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar ahí.